Mi nombre es Sara, artista digital de profesión y hogareña por elección. Me enorgullezco mucho de mi trabajo y me siento igualmente orgulloso de la pequeña pero acogedora casa que tengo, por eso fue tan importante para mí dar el gran paso hacia el matrimonio. El que elegí para este viaje que cambiaría mi vida fue Mark, un corporativo con una arrogancia que podía llenar una habitación. Parecía perfecto. Encantador, inteligente y de una familia respetable. Pensé que había ganado el premio gordo, pero como dice el refrán, todo lo que brilla es not gold, y mi boda fue el primer lugar donde vi el deslustre de lo que pensé que era una vida dorada por desde get-go. Planear la boda se sintió como una lucha por el control entre mi futura suegra y yo, Alice. Ella era una mujer de mentalidad tradicional con propensión a comentarios pasivo-agresivos. Ella insistió en una lujosa boda a la antigua usanza. Me ahogó en un mar de arreglos florales, mesas y tradiciones familiares incómodas. El día de la Mi ansiedad estaba por las nubes. Había logrado mantenerla. Una fachada alegre, pero en el fondo sabía que algo estaba mal. Mark parecía distante, casi como si fuera un espectador en su propia boda, pero lo que realmente me rompió fue el comportamiento de Alice. Cuando salí del auto con mi vestido de novia cuidadosamente elegido, pude sentir ojos de Alice sobre mí, escaneándome de pies a cabeza. Se quedó atónita y en un tono que veo lo suficiente como para darle escalofríos a cualquiera, dijo: Sara, ¿qué tono de blanco tan feo es tu vestido? Casi no hace nada por tu cutis. Sentí que mi cara se sonrojaba, tomó cada gramo de moderación que mantener una sonrisa pegada en mi rostro. Miré a Mark esperando que interviniera, pero él permaneció en silencio mirando a lo lejos. Mamá, superemos el día, finalmente dijo en un tono tan desdeñoso que se sintió como una bofetada. En la cara interior la tensión solo aumentó. Alice parecía decidida a encontrar fallas en todo, desde la música. La comida. En un momento se encargó de sermonear a mi hermana pequeña sobre sus modales en la mesa. Una niña de 12 años que ya estaba nerviosa por el gran día. Alice, ella es solo una niña. Intervine tratando de mantener mi voz firme. La disciplina comienza joven, ella me replicó como si yo fuera el que. Disciplina. Durante el brindis Alice apenas pudo expresar su desdén. Se levantó con el vaso en la mano y dijo: Sara y Mark, que tengan una vida llena de tanta alegría como este maravilloso día. Sus ojos se encontraron con los míos y supe que lo maravilloso era lo más alejado de su mente. Miré a Mark de apoyo. Él levantó su copa pero no dijo nada. Sus ojos evitaron los míos. Como si el amor que profesábamos fuera una mentira que ambos elegimos vivir. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba solo en este matrimonio, atrapado entre un hombre que se negaba a defenderme y una suegra empeñada en hacer mi vida miserable. El día que se suponía marcaría el comienzo de nuestro felices para siempre se sintió más como el proletario, aún tal sombrío. Mientras nos íbamos a nuestra luna de miel, yo aferrándome a mi ramo como un escudo contra las batallas por venir, me di cuenta de que esta boda era un presagio, un preludio a lucha que se avecinaba. Mark estaba físicamente a mi lado, pero en todos los aspectos importantes, yo estaba terriblemente sola. Así es como nuestro matrimonio comenzó, con los matices siniestros de una boda que en realidad no era una boda, sino un teatro de simulación. No sabía que esto era solo el comienzo y que lo peor aún por venir después de la boda y una luna de miel extrañamente desnuda. Mark y yo nos mudamos a mi casa. Al principio estaba emocionado. Siempre había imaginado la vida matrimonial como una serie ininterrumpida de momentos tiernos. Y compartimos risas, una especie de luna de miel interminable que ingenua era. No había tenido en cuenta a Alice, que ver mi casa como territorio enemigo que necesitaba conquistar apenas unas semanas después de nuestro matrimonio. Alice comenzó a visitarnos regularmente, llegaba sin previo aviso y abría la puerta como si era dueño del lugar. Cada visita era como un torbellino de críticas y comentarios pasivo-agresivos que convertían mi pacífica morada en una zona de combate. En esas ocasiones, acababa de preparar la cena cuidadosamente siguiendo una receta que encontré en línea. Estaba emocionado de compartirla con Mark, pero cuando Alice simplemente entró, echó un vistazo a la comida y arrugó la nariz con desaprobación. Sara, ¿cuándo aprenderás a cocinar como una verdadera esposa?, dijo tocando la lasaña como si fuera un experimento científico. ¿Qué mal? Apreté la mandíbula forzando un sonríe. Bueno, es una receta nueva. Pensé que a Mark le gustaría un cambio.
Dije que Alice Merck. Mark ha estado comiendo mi comida durante años. No sabrá qué es la buena comida si sigues sirviéndole la comida en ese momento. Esperaba que Mark se pusiera de pie. ¿Para qué le? A su madre, que apreciaba mis esfuerzos, en lugar de eso, tragó un bocado de lasaña y casi mecánicamente asintió con la cabeza junto con Alice. Mamá tiene razón, Sarah, la lasaña está un poco seca, dijo. Sentí que se me hundía el estómago. La traición de Mark fue 1000 veces mayor. Más penetrante que en la crítica. Una noche Alice fue un paso más allá. Había redecorado la sala de estar colocando cortinas nuevas y arreglando los muebles de una manera que maximizaba el espacio y la comodidad. Estaba bastante satisfecho con el resultado, pero Alice tenía otras ideas sobre quién eligió. Estas cortinas chocaban horriblemente con los muebles, ella declaró. Yo soy la. Como si estuviera contaminada, las elegí. En realidad pensé que agregaban un poco de color, respondí. Mi voz temblaba más de lo que me hubiera gustado. Colores así como lo llamas yo, llámalo un desastre, replicó Alice riendo mientras una hoja decía algo profundamente ingenioso. Mark, que había estado hojeando una revista, levantó la vista brevemente y... ¿Qué mamá podría estar en algo? Sarah, tal vez podrías usar su ayuda para elegir el siguiente conjunto. Por supuesto que sí. Alice. Me molestaba con una sonrisa de satisfacción. Después de todo, tengo años de experiencia haciendo de una casa un hogar. Sus palabras pronunciadas en ese tono de saludo suyo se sintieron como una bofetada en cara. Esta era mi casa, un lugar que había construido mucho antes que Mark o Alice. Entré en él, pero estaba siendo colonizado con una crítica a la vez, y la persona que se suponía era mi compañera en esta vida, Yerni, estaba ayudando e incitando a la invasión. Fue entonces cuando me di cuenta de si el hombre prometió estar a mi lado no lo estaba. Simplemente permití este sabotaje emocional, pero incluso entonces, en ese momento de agonizante claridad, no podía comprender la profundidad de mi aislamiento. ¿Hasta qué punto estas dos personas llegarían para destrozar el santuario que había construido y en medio del campo de batalla en el que mi hogar se estaba? Seguí esperando que las cosas mejoraran para que Mark finalmente se pusiera de mi lado, para que Alice se cansara de su propia amargura. En retrospectiva, debería haberlo sabido mejor, porque el siguiente golpe estaba a punto de asestar, un golpe que destrozaría irrevocablemente el suelo inestable en el que estaba en mi matrimonio. La idea de las cosas no podían empeorar era una tontería que ya no podía permitirme, y justo cuando pensaba que me había aclimatado a mi nueva normalidad, lo impensable sucedió. Una noche en que Alicia apareció en nuestra puerta, no solo con su habitual bolsa de condescendencia, pero con maletas, cajas y lo que parecía la mitad de su casa. Orden. He decidido mudarme, anunció empujándose hacia la sala de estar. Perdón, muévete con nosotros. Tartamudeé, mis ojos se dirigieron hacia Mark, quien parecía sorprendentemente imperturbable por este desarrollo. Bueno, si me estoy haciendo mayor y me gustaría pasar más tiempo con mi hijo, Alice dijo, comenzando a desempacar sus cosas como si la decisión ya fuera definitiva. A Mark, mis ojos prácticamente gritando para que haga algo. Que Mark pueda. Te hablo. Por un momento lo llevé a un lado, mis manos temblaban con una mezcla de ira e incredulidad. Marca, esto no puede pasar, ella no puede simplemente moverse en nuestro matrimonio ya está tenso y su estar aquí hará que sea imposible arreglar. Susurré con urgencia. Mark suspiró. Mira, ella es mi mamá Sarah, ella necesita estar más cerca de su familia. Ahora tenemos que adaptarnos, ajustarme. He estado adaptando desde el primer día. Mark, ¿cuándo te adaptarás por mí? ¿Cuándo nos defenderás en nuestro hogar, matrimonio? Las palabras brotaron de mí como una represa rompiéndose. Mark apartóla. Evitando mi mirada. Ella ya está aquí, Sarah. Sería de mala educación pedirle que se fuera ahora. Así que ahí estaba. Alice se mudó y con ella vino una pesadilla que no me había atrevido a imaginar. Cada día era una nueva batalla. Ella criticaba la forma en que ordenaba los muebles, cómo lavaba la ropa, incluso cómo respiraba. Cada vez Mark permanecía en silencio por su apatía, tolerando su comportamiento abusivo, pero no eran solo las críticas y las críticas diarias lo que me cansaba. Abajo estaba la alegría evidente que ella tomó al hacerme sentir miserable. Un día, mientras limpiaba la casa, descubrí una bolsa de medicamentos recetados escondidos en el armario de la cocina. Para la ansiedad, la depresión, los trastornos del sueño, funciona. Cuando la confronté, ella explotó. ¿Quién haces? Creo que estabas husmeando en mis cosas. No eres nada, un invitado en la vida de mi hijo y no tienes nada que hacer en mis asuntos privados, gritó. Un invitado en mi propia casa. La audacia fue asombrosa, pero lo fue aún más sorprendente fue que Mark,
que había escuchado toda la conversación, eligió ese momento para hablar no en mi defensa sino en la de ella. Sara, si mi mamá dice que son privados, entonces son privados, mantente al margen, amonestó una vez más, eligiendo el lado equivocado de una división moral muy clara, era una. La traición era demasiado grande para comprenderla completamente y me encontré incapaz de reaccionar. Fue entonces cuando me di cuenta de que Alice no era solo una suegra hostil, era una depredadora que derribaba sistemáticamente mis defensas y reclamaba mi vida como su territorio. Él no era distante ni indiferente, era cómplice, ayudándola activa o pasivamente en la de nuestro matrimonio. En ese momento, mientras miraba la sonrisa triunfante de Alicia y los ojos evasivos de Mark, tomé una decisión: no sería solo un espectador en esta tragedia. Tomaría el control de mi vida incluso si eso significara separarme de las personas que se suponía eran mi familia, pero resultó que el destino tenía otra bola que lanzarme, una que finalmente me obligaría a actuar para poner fin a esto. Farsa en la que se había convertido mi vida en las semanas posteriores a la ocupación no invitada de mi casa por parte de Alice. Mi vida se convirtió en una pesadilla viviente, la vigilancia constante, las críticas mezquinas y la sombra siempre acechante. Mi suegra hacían de cada día un ejercicio de supervivencia emocional para ella. El reinado del terror se expandió de un mero comentario sobre mi cocina y decoración para incluir comentarios personales sobre mi apariencia, mi inteligencia e incluso mi valía como cónyuge. Una noche, mientras todos estábamos sentados en la sala de estar, Alice comenzó a criticar de mis fracasos, esta vez. Era mi carrera o, según ella, mi falta de una. Sabes que una buena esposa contribuiría a su familia con algo más que una mala cocina. Un trabajo no vendría mal. No sabes que estarías calificada para cualquier cosa que valga la pena. Se burló aunque sus palabras fueron como dagas. No podía que me viera sangrar. Tengo un trabajo, Alice, repliqué, y mis ingresos son tan cruciales para esta casa como lo es Mark, así que ella levantó una ceja. Entonces, ¿por qué vivimos en tu pequeña casa destartalada y no en un hogar que refleja la dignidad de mi hijo? Antes de que pudiera reunir una respuesta, Mark, que estado absorto en su teléfono, intervino. Mamá tiene razón, Sara, podrías estar haciendo más. Podríamos estar haciéndolo mejor. Se sintió como un puñetazo. Cada sílaba era una traición, cada palabra una nueva grieta en los ya frágiles cimientos de nuestro matrimonio mientras yo luchaba por contener las lágrimas. Mark se levantó dándole palmaditas en la espalda a su mientras salía de la habitación, dejándome sola con la loba que se había infiltrado en mi vida sin Mark. Alice se inclinó más cerca y susurró: ¿ves? Él siempre será mi hijo, eres la chica con la que se conformó. Me di la vuelta y mi cuerpo temblaba con un cóctel de furia y humillación. Mis ojos se posaron. La foto de su boda. Un momento escenificado de felicidad de Zorro. ¿Cómo? Si hubiera terminado aquí, cuando mi historia de amor se había convertido en un grotesco teatro de crueldad. La pesadilla se intensificó cuando un día encontré algo alarmante mientras limpiaba la cocina: un pequeño paquete de pastillas no identificadas escondidas detrás de los frascos. Especias. Mi mente recorrió las posibilidades cuando confrontó a Alicia al respecto. Su reacción fue nada menos que explosiva: ¿cómo te atreves a invadir mi privacidad, niña insolente? No es asunto tuyo. Ella rugió con la cara roja de furia. Por primera vez no me contuve. Esta es mi casa, Alicia, y lo que tú lo que haciendo es ilegal. Esto también me afecta a mí. En ese momento Mark entró en la habitación visiblemente molesto. ¿Qué está pasando aquí? Pregúntale a tu esposa. Se ha convertido en detective husmeando en las cosas de otras personas. Alice escupió lanzándole una mirada venenosa. Mark se volvió hacia mí con su voz gélida. Sara, ¿por qué? ¿Puedes simplemente dejar que las cosas sean como están? ¿Por qué estás causando problemas? Fue entonces cuando me di cuenta de que no había ningún equipo en este matrimonio. Mark no solo estaba fallando en protegerme, sino que estaba activamente del lado del enemigo. Me sentí como un extraño en mi propia casa, asfixiándome bajo el peso de su combinado, pero no sabían que sus acciones solo estaban robando mi resolución. No me dejaría intimidar. No dejaría que me doblegaran. Sobreviviría a esta pesadilla y saldría más fuerte y, a medida que los acontecimientos se desarrollaran pronto, obtendría una sorpresa inesperada. Oportunidad de cambiar las tornas para finalmente recuperar mi vida y mi autoestima de las garras. Esta alianza
Jake, el amigo de Mark, estaba organizando una fiesta y, a pesar de mis reservas sobre aparecer en público como la feliz pareja, prácticamente me vi obligado a asistir, tal vez parte de mí. También quería un descanso más breve, una noche libre de la persistente pesadilla en la que se había convertido mi casa. Sara, será bueno para nosotros. Necesitamos un descanso. Mark insistió en sus palabras más como una instrucción que como una petición. Llegamos a la lujosa casa de Jake y para la primera media hora más o menos todo parecía normal, la gente reía, los vasos tintineaban y la música llenaba el aire, pero a medida que avanzaba noche me di cuenta de que Mark estaba cada vez más distante, se mezclaba, pero más con los demás que conmigo, y cuando capté su mirada, parecía casi irritado por mi presencia. Entonces Mark se desvaneció en un momento, él estaba allí y al siguiente se fue. Luego de buscar sin éxito entre los invitados comencé a revisar áreas menos pobladas de la casa. Fue entonces cuando lo escuché, una suave risita seguida de una voz que inequívocamente marca mi corazón se hundió incluso antes de llegar a la puerta de donde emanaban los sonidos. Respiré profundamente para prepararme para lo que fuera que hubiera más allá. Abrí la puerta, allí estaba Mark enredado con otra. Ninguno de los dos notó mi entrada durante lo que pareció una eternidad. Cuando finalmente la expresión de su rostro no era de culpa o arrepentimiento, era molestia. Sara, ¿qué diablos no has oído hablar de tocar? Mark espetó como si yo fuera el que tocó mal. ¿Hablas en serio? ¿Qué estás haciendo, Mark? Mi voz temblaba. No tristeza sino con furia ardiente, ampliamente alcanzando a un viejo amigo, respondió una sonrisa reemplazando su molestia inicial. La habitación giró a mi alrededor poniéndome al día. Es así como lo llamamos ahora. No pude ahí mi desprecio. Su cara se puso rojo en una mezcla de vergüenza y furia. Estás haciendo una escena. Hablemos de esto dijo, pero ya terminé de hablar. Terminé con la humillación, el abuso y la flagrante falta de respeto. Salí furioso con todo mi cuerpo sacudiendo a Mark. No, sígueme. Ni siquiera gritó cuando me fui a casa. Solo mi mente se aceleró, pero sorprendentemente claro, se había cruzado una línea, un límite irrevocablemente roto a la mañana. Mark entró tranquilamente en la casa como si nada hubiera pasado. Fue entonces cuando Alicia, alguna vez el oportunista, decidió intervenir. Me enteré de lo de anoche. Ella comenzó a hablar con la voz llena de preocupación de Fox. Deberías saber que no debes avergonzarte a ti mismo y a mi hijo de esa manera. Eso fue él. Avergónzame. Tienes la audacia de hablarme de vergüenza después de todo. Tú y tu hijo habéis hecho mi voz rose, cada palabra alimentada por meses de ira y frustración reprimidas. Alice tomó su teléfono. Si no te calmas, llamaré a la policía. Adelante, dije mirándola a los ojos mientras marcaba mi propio número en el teléfono. Podrían. Interesados en el paquete en el armario de la cocina. Mark parecía desconcertado y luego alarmado, pero antes de que pudiera decir algo, sonó el timbre. Cuando abrí la puerta a los agentes de policía, sentí una extraña calma invadirme. Fue como si todo el caos, todo el dolor había cristalizado en este singular momento de claridad. Era de que terminara mi pesadilla y comenzara la de ellos. Los policías estaban desconcertados. Un profesional. Recibimos una llamada sobre un disturbio doméstico. Uno de ellos preguntó que sí. Mientras estás aquí, creo que deberías revisar el armario de la cocina. Encontré algo que te puede resultar interesante, respondí encontrando los ojos de Alice mientras hablaba. Se volvió ceniciento y por primera vez vi el destello de miedo reemplazar su habitual burla. ¿Qué es ella? Hablando de mamá. Mark miró de mí a su madre. Su confusión dio paso al pánico, el mío mostrándonos a qué se refiere, señora. La mirada del oficial era severa pero curiosa mientras los conducía a la cocina y el armario. La voz de Mark vaciló en un tono desesperado. Mamá, ¿qué hiciste? Los oficiales encontraron un paquete de pastillas e inmediatamente se dirigieron a Alice. Señora, tendrá que venir con nosotros, pero esas no son mías. Alice tartamudeó con voz temblorosa de incredulidad. Sal más tarde. Por ahora estás bajo arresto, respondió el oficial esposándola mientras me lanzaba una mirada de pura rabia impotente después de que la policía se había llevado a Alice. Me volví hacia Mark, que parecía al borde de un colapso. ¿Es esto lo que querías que Sara destruyera? Esta familia destruye esta familia, repetí con incredulidad. Mark, tú y tu madre destruyeron esta familia mucho antes de hoy. Me menospreciaste, permitiste que tu madre abusara de mí en mi propia casa. La destrucción fue obra tuya, no mía. Él me miró y entrecerró los ojos. Lo que ahora es el divorcio es que lo que quieres por primera vez, Mark, no se trata de lo que tú o tu madre quieren, se trata de lo que yo. Y sí, merezco algo mejor que esta farsa de matrimonio.
En unas semanas, el proceso de divorcio estaba en marcha, no podría decirlo. Fue una experiencia agradable pero era necesaria. El juicio que siguió fue el ajuste de cuentas tanto para Mark como para Alice. Mi pronto exmarido de Toub quedó expuesto por el cobarde facilitador que era. Que su madre recibió una sentencia de prisión de 5 años por posesión de sustancias ilegales. Mientras estaba sentado en la sala del tribunal viendo cómo se llevaban a Alice, una ola de emociones encontradas se apoderó de mí. Victoria ciertamente, pero también una profunda tristeza por lo que podría haber sido una familia amorosa. Mark me llamó. Atención y miró hacia otro lado, incapaz de sostener mi mirada, el hombre. Me había casado, era un extraño del que finalmente estaba libre. Salí de la sala del tribunal, mis tacones golpeaban el piso de mármol como el tic-tac de un reloj. Cada paso me alejaba más de la pesadilla en la que se había convertido mí. Cuando entré a la luz del sol, me di cuenta de que esto no era solo un final sino también un nuevo comienzo. Los años siguientes fueron de redescubrimiento y curación y, aunque las cicatrices permanecieron, sirvieron como un recordatorio constante de mi propia fuerza, resiliencia y autoestima. La pesadilla había terminado, pero las lecciones que enseñó merecía